Ensalada rock. Motorhead, formada en Londres, Inglaterra en el 75, es mucho más que una banda de rock. Representa un fenómeno cultural y una fuerza fundacional en el desarrollo de la música pesada contemporánea. Su trayectoria, que se extendió por 4 décadas hasta 2015, se caracterizó por una velocidad implacable, un volumen atronador y una honestidad brutal, elementos que convergieron en un estilo singularmente agresivo. A lo largo de su carrera, Motorhead fue catalogada por la crítica bajo una amalgama de géneros, incluidos el heavy metal y el hard rock, y crucialmente el speed metal. No obstante, el líder, bajista y principal compositor, Lemmy Kilmister, se mantuvo firme en su propia declaración de principios. Para Lemmy, Motorhead era simplemente una banda de rock and roll. Esta negación de las etiquetas de género es esencial para comprender su atractivo y su capacidad para trascender fronteras musicales. Su música atrajo tanto a la audiencia de heavy metal como a la escena punk emergente de Londres, debido a su sonido simple, sucio y acelerado. El análisis de Motorhead debe abordarse como una monografía que abarca la vida y obra de Lemmy, el motor constante de la banda, el impacto sísmico de su sonido en la música extrema y la perpetuación de su mito tras su fallecimiento. La historia de la banda está ligada a la biografía de su líder, Lemmy Kilmister, nacido el 24 de diciembre del 45 en Burslem, Inglaterra. Lemmy se convertiría en el único miembro continuo de la banda. Su formación musical fue atípica y crucial para el desarrollo del sonido de Motorhead. En los años 60 desempeñó el papel de Ruddy para Jimi Hendrix, una experiencia que lo sumergió en el circuito del rock pesado. Un periodo fundamental en su evolución fue su militancia en la banda de space rock Hawkwind entre 1971 y 1975. Aunque la banda operaba en un espectro musical radicalmente diferente al de Motorhead, fue allí donde Kilmister perfeccionó su estilo de bajo único. El paso por la banda fue una incubadora donde Kilmister desarrolló un tono de bajo distorsionado y con riffing similar al de una guitarra, en lugar de adoptar un enfoque tradicionalmente melódico. El despido de Lemmy de Hawkwind en 1975, precipitado por problemas legales, actuó como el catalizador directo para la formación de su propia banda. Originalmente el grupo se iba a llamar Bastard, pero finalmente se decantaron por Motorhead, un término que hace referencia a un adicto a las anfetaminas, reflejando tanto su estilo de vida como la aceleración inherente de su nueva música. Motorhead se formó en Londres en 1975. La alineación original incluía a Lemmy Kilmister, el guitarrista Larry Wallis y el baterista Lucas Fox. La música resultante reflejó una filosofía de inmediatez y urgencia, una postura que Lemmy siempre mantuvo: vivir el momento y no hacer grandes planes. Esta visión antielaborada y anticomercial se tradujo directamente en un sonido simple, sin adornos y ejecutando con una velocidad sin precedentes. El álbum debut homónimo Motorhead se publica en 1977. Este periodo inicial ya sentó las bases de un sonido que fusionaba elementos de hard rock pesado con la inmediatez de las primeras olas del punk británico. Críticos musicales han señalado que canciones como Vibrator de ese primer disco resuenan fuertemente con el sonido de las bandas punk inglesas de 1977. Lemmy también tenía lazos directos con la escena del punk, habiendo colaborado con The Damned y escrito canciones para Ramones. El despido de Lemmy de su antigua banda, una banda de rock psicodélico, condujo directamente a la creación de un grupo de rock radical. Motorhead adoptó el volumen y la experimentación sónica, pero le inyectó la velocidad y concisión del punk que estaba emergiendo en la capital. Esta combinación posicionó a Motorhead como un nexo temprano entre la pesadez del hard rock y la actitud de do it yourself del punk, una postura que marcaría su legado futuro.
la historia de Motörhead alcanzó su punto álgido de influencia y éxito comercial con la consolidación de la formación más reverenciada: Lemmy Kilmister, el guitarrista Eddie Clarke y el baterista Phil Taylor. Este trío, a menudo denominado la Santísima Trinidad, fue el responsable de cimentar la reputación de la banda a finales de los años 70 y principios de los 80. La banda alcanzó un gran éxito comercial en la década de 1980. Los álbumes de esta era, incluyendo Overkill y Bomber, ambos del 79, fueron fundamentales. Estos trabajos son considerados precursores de la New Wave of British Heavy Metal, revitalizando el heavy metal con una agresividad y una velocidad nunca antes vista. El uso pionero del doble bombo rápido por parte de Taylor en canciones como Overkill se convertiría, según Scott Ian de Anthrax, en la plantilla rítmica para el thrash metal. En el 80 la banda lanzó su álbum más icónico, Ace of Base, cuyo sencillo principal se convirtió en su himno definitorio. El lanzamiento de Ace of Base el 17 de octubre de 1980 fue un éxito instantáneo, logrando alcanzar el puesto número 15 en las listas de sencillos del Reino Unido, una hazaña notable para una canción de tal estilo agresivo en la época. El sencillo y el álbum redefinieron el heavy metal por su energía implacable y su riff icónico. La canción consolidó a Motörhead como pioneros del metal, y su legado trasciende generaciones, inspirando a una enorme cantidad de artistas. Lemmy mismo reconoció el impacto y la carga simbólica de Ace of Base en su carrera y en la cultura del rock. La cúspide de esta era confirmó con el álbum en vivo No Sleep Till Hammersmith en 1981, que cimentó la reputación de Motörhead como una banda de rock de primer nivel. A pesar del éxito, la era del trío clásico terminó en fricción. Eddie Clarke abandonó la banda en 1982. Clarke, en versiones posteriores de los hechos, disputó la narrativa de que él se fue, indicando que fue excluido y que Taylor fue el principal instigador de su salida. Clarke manifestó su dolor continuo por no haber podido morir en el escenario con Motörhead. Phil Taylor se fue en el 84, regresó brevemente en el 87 hasta 1992, pero fue despedido nuevamente. La volatilidad interna que condujo a las salidas de Clarke y Taylor coincidió en el periodo de mayor éxito comercial y creatividad fundamental de la banda. Esta tensión del trío clásico pudo haber servido como un motor crucial para la agresividad sin precedentes de su música. Años más tarde, antes del final definitivo, Clarke y Taylor se unieron a Lemmy en el escenario en 2014 para interpretar Ace of Base, ofreciendo un breve pero significativo cierre al ciclo del trío clásico. Los álbumes del 79 al 81, aunque de un periodo más corto, siguen siendo el foco central de las reediciones conmemorativas del 50 aniversario. Esto confirma que, a pesar de la longevidad de otras formaciones, la crítica y el mercado han consolidado esta era inicial como el pináculo artístico e influyente de Motörhead. Tras la desintegración del trío clásico, Motörhead experimentó varias reestructuraciones a lo largo de los años 80. La banda enfrentó dificultades para replicar el éxito a principios de los 80, pero se convirtió en una constante en los circuitos de gira, sobreviviendo a los cambios de género y tendencias musicales de las décadas siguientes. La estabilidad y la longevidad llegaron finalmente con la formación final y más duradera. Desde el 95 hasta la disolución de la banda en el 2015, el grupo se compuso de Lemmy Kilmister en bajo y voz, Phil Campbell en guitarra y Mikkey Dee en batería. Esta alineación grabó una parte significativa del catálogo posterior de la banda y demostró una lealtad inquebrantable a Lemmy. Durante estas décadas, el líder, Lemmy Kilmister, se solidificó como un ícono cultural, una figura cuya vida era una extensión de su arte. Su imagen, caracterizada por las patillas amigables, el estilo militar y su voz de raspado áspero, se volvió inmediatamente reconocible. Lemmy fue conocido por su actitud sin concesiones, manteniendo su estilo de vida de siempre, frecuentando bares, apostando y bebiendo Jack Daniels, aunque en sus últimos días lo hacía con menos exceso.
Lemmy extendió su influencia a través de numerosos proyectos paralelos y colaboraciones. Participó en bandas de rockabilly de Hit Cat, colaboró con artistas tan variados como David Grohl, Ozzy Osbourne, Ramones e incluso Janet Jackson. Además, Lemmy incursionó en la cultura pop, destacando su participación como el mítico Killmaster en el videojuego Brutal Legend del 2007, junto a otros rockeros como Ozzy Osbourne. Actualmente se está desarrollando una película biográfica titulada simplemente Lemmy, que cubrirá su vida desde sus inicios en Stoke-on-Trent hasta su ascenso con Motörhead. El sonido de Motörhead no puede entenderse sin un análisis técnico del enfoque poco convencional de Lemmy hacia el bajo. El tono del bajo de Lemmy fue, en esencia, la columna vertebral sonora que permitió a un power trio sonar con la densidad de un cuarteto. Lemmy utilizó su Rickenbacker para crear lo que ha sido descrito como un retumbo rítmico distorsionado y sobrealimentado. Los elementos técnicos detrás de esto eran el uso de la púa. A diferencia de muchos bajistas de rock duro, Lemmy tocaba constantemente con una púa, lo que ayudaba a darle más claridad y percusividad a las líneas del bajo. Amplificación de guitarra, el aspecto más definitorio de su elección de equipo. Utilizaba pilas de amplificadores Marshall diseñados para guitarra que eran altamente sobreconducidos. Al usar este overdrive y esta distorsión, el bajo funcionaba menos como un instrumento de fondo y más como una tercera guitarra. Tono extremo. El resultado era un sonido que, según descripciones de la época, sonaba como un mezclador de cemento. Un tono áspero y sucio que bandas de punk adoptaron para sus propios sonidos de bajo, borrando aún más las líneas entre géneros. El análisis técnico revela por qué Motörhead era tan denso y agresivo. Lemmy llenaba el espacio sónico con power chords y riffing similar al de una guitarra, permitiendo a Eddie Clarke y posteriormente a Phil Campbell concentrarse en los riffs principales y solos. Este enfoque hizo que Motörhead lograra una pared de sonido ruidosa y continua, un elemento clave que inspiró la velocidad y la densidad del thrash metal. El sonido distorsionado y crudo de Motörhead no era simplemente una lección técnica, sino el reflejo directo de la filosofía de Lemmy. Simple, ruidoso y sin pedir disculpas. Para muchos músicos, la influencia de Motörhead extendió lo musical y se centró en la actitud "don't give a fuck". La autenticidad que emanaba del sonido, que prescindía de la pulcritud o complejidad innecesaria, valió la difusión de géneros y atrajo bandas que buscaban expresar su propia rabia y descontento. El legado de Motörhead se mide no en sus ventas, aunque significativas, no igualaron a las otras megabandas de rock, sino en la profundidad y amplitud de su influencia. La banda es ampliamente reconocida por haber creado la plantilla sónica para múltiples subgéneros extremos, garantizándose un lugar preferente para toda la eternidad. La velocidad y la agresión incesante de álbumes como Overkill y Ace of Base se citan universalmente como el origen directo del thrash metal. Motörhead fusionó la velocidad y la furia del punk con la técnica y el volumen del heavy metal. Esta síntesis fue adoptada por la generación de bandas que formaron el Big Four del thrash metal y sus contemporáneos. Lars Ulrich de Metallica ha declarado enfáticamente que Lemmy es la razón principal por la que él está en una banda y que Metallica existe gracias a él. Ulrich se introdujo en la música de Motörhead con Overkill en el 79 y nunca había escuchado nada parecido. Mille Petrosa de Creator afirma categóricamente: ellos fueron la primera banda de thrash metal. También sostiene que Ace of Base fue el primer álbum de thrash metal, cuyo contenido inspiró directamente a bandas como Metallica en el Kill 'Em All. Max Cavalera de Sepultura reconoce a Motörhead como uno de los pioneros de la unión entre el punk y el metal, haciendo que estuviera bien que gustaran ambas cosas. De hecho, el nombre de su propia banda, Sepultura, es una traducción al portugués de la canción de Motörhead, Dancing on Your Grave. Barney Greenway de Nepal Death argumenta que Motörhead fue la primera banda extrema y que el thrash nunca habría ocurrido sin Motörhead. La influencia de Motörhead se extendió al punk rock y el metal extremo.
Su estética de rock and roll simple y sucio resonó en el punk británico contemporáneo de 1977. La velocidad, agresividad y las temáticas directas de las letras atrajeron a los fanáticos del punk. Además, el sonido distorsionado del bajo de Lemmy tuvo una repercusión directa en la tercera hora del punk, con bandas como The Scourge, Grass y Heavy Age, adoptando este tono de bajo, confirmando que Motörhead representaba la matriz sónica de lo que se convertiría en el crossover del punk metal. La influencia de Motörhead también se rastrea en bandas de metal extremo, como Venom y Napalm Death. Lemmy falleció el 28 de diciembre del 2015, poco después de cumplir 70 años. Aunque Lemmy mantuvo su estilo de vida del rock and roll hasta el final, continuó siendo Lemmy en estado puro, pasando sus últimos días en el bar con amigos, apostando monedas en máquinas y bebiendo Jack Daniels, aunque ajustando sus hábitos, fumando y tomando menos, debido a problemas de salud. Tras el fallecimiento de Lemmy, los miembros restantes de Motörhead, Phil Campbell y Mikkey Dee, tomaron una decisión crucial: la banda no continuaría. Esta acción, que contrastó con muchas otras bandas de rock cuyos legados se diluyen con sustitutos, es un sello de autenticidad y respeto por la figura de Lemmy. La justificación fue clara: Motörhead era Lemmy y sin él la banda carecía de sentido. Esta disolución inmediata evitó que Motörhead se convirtiera en un acto de nostalgia con un sustituto, un destino que Lemmy había rechazado en vida cuando se le preguntó sobre reunir alineaciones anteriores, considerando que sería ridículo. La decisión honró la visión intransigente de Lemmy sobre la banda. La muerte de Lemmy generó una efusión de duelo y homenajes que subraya la amplitud de su influencia. La comunidad global del rock y el metal sintió un golpe doloroso. Los homenajes póstumos han sido constantes, demostrando que Motörhead se ha transformado en un concepto o una actitud a ser revivida. Se han celebrado eventos formales como el homenaje póstumo a Lemmy Kilmister en el Teatro Cariola de Chile, que reúne a destacadas bandas tributos como Dr. Rock, reconocido como uno de los tributos más respetados, e Insurrection. Bandas tributos como Motörhead lograron no solo recordar sino revivir la actitud de la banda, directa, ruidosa y sin pedir perdón. Además de músicos de renombre, continúan rindiendo tributo. La superbanda Hollywood Vampires, Alice Cooper, Joe Perry y Johnny Depp realizó un tributo a Lemmy 6 semanas después de su muerte. Más recientemente, la banda clave del punk y el rock alternativo como Rancid y Pennywise han participado en nuevos álbumes tributo. El impacto cultural va más allá de la música, con discursos personales que demuestran la bondad y el privilegio de haber conocido a Lemmy, como el tributo de su fabricante de botas y la ritualización del arquetipo rockero, con fans brindando con Jack Daniels a su salud. Este año Motörhead celebra 5 décadas de trayectoria musical, un hito que la banda ha decidido conmemorar con una serie de eventos y lanzamientos especiales bajo el lema Motörhead for Life. Las celebraciones buscan honrar el legado duradero de la banda y en particular la figura de Lemmy. La campaña se desarrollará a lo largo del 2025, incluyendo lanzamientos y contenido especial. El baterista Mikkey Dee ha reflexionado sobre la relación de la banda con sus seguidores, describiéndola como una familia y destacando la atemporalidad de la música. Motörhead siempre ha representado hacerlo a nuestra manera. Es atemporal y continúa inspirando a la gente a tomar ese camino. El guitarrista Phil Campbell también enfatizó que la música de Motörhead sigue siendo tan vital e importante como siempre debido a su energía y honestidad única. Los lanzamientos conmemorativos se centran en el canon clásico. La banda ha anunciado la reedición de sus álbumes fundamentales, Overkill, Bomber y Ice of Space, en vinilo de media velocidad, prensados en cera de colores llamativos y que incluirán un póster exclusivo. El momento más significativo de las celebraciones del 50 aniversario será el evento Lemmy Forever, programado para el Día Internacional de Motörhead, el 8 de mayo del 2025. El evento central se llevó a cabo en Stoke-on-Trent, la ciudad natal de Lemmy,
Allí se develó una nueva estatua de Lemmy, obra del artista británico Andy Edwards, conocido por sus esculturas de figuras icónicas como The Beatles. La estatua presenta a Lemmy en plena actuación, capturando su figura durante la cúspide de su carrera, a principios de los años 80. La estatua se encuentra en un pedestal de 2,5 metros que exhibe el logo de Motörhead, detalles personales y profesionales, una dedicatoria y los nombres de 100 fans y celebridades que apoyaron el proyecto. El acto que consagra el legado de Lemmy y Motörhead es el depósito de las cenizas de Lemmy en la base de la estatua. Phil Campbell, guitarrista de la banda, fue el encargado de depositar los restos y encabezar las festividades. Esta acción trasciende un simple homenaje, convierte a Lemmy en un monumento permanente, ligando su figura icónica y su música a su lugar de origen, Stoke-on-Trent. En la elevación del líder de la banda a la categoría de patrimonio cultural inamovible, haciendo de la estatua un punto de peregrinación para los fans globales. El 50 aniversario utiliza este acto final de consagración para cerrar el ciclo biográfico de Lemmy, asegurando que el cuerpo del líder pase de la vida al mito, garantizando que su impacto perdure bajo el emblema Motörhead for Life. Motörhead no fue simplemente una banda de heavy metal, fue una fuerza cultural que operó en la intersección del hard rock, el punk y el metal, dejando una huella imborrable en la música extrema. Bajo el liderazgo intransigente de Lemmy Kilmister, la banda definió la velocidad y la agresión sónica, estableciendo el cimiento para el desarrollo del thrash metal y el hardcore. El legado de Motörhead reside en la inseparabilidad de su música y la figura de su líder, un bajista que tocaba su instrumento como una guitarra, usando el Marshall distorsionado y una púa para crear un sonido denso y crudo. Esta honestidad musical reflejó en su actitud el imperativo del rock and roll por encima de cualquier etiqueta. Tras la muerte de Lemmy en 2015, la decisión de Phil Campbell y Mikkey Dee de disolver la banda reafirmó la singularidad de Motörhead y su fidelidad a la visión de su líder. Los homenajes póstumos son continuos, pero el 50 aniversario de este 2025 sirve como el acto final y monumental de la consagración, con la instalación de la estatua que hablábamos anteriormente y el depósito de las cenizas de Lemmy allí en el lugar, asegurando su inmortalidad como un arquetipo de la actitud del rock, cuya influencia continuará resonando en las generaciones futuras. Larga vida Motörhead.